Si hay amor, me dijeron, toda distancia se salva. Hola, 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 ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos. Cuando pasaron 5 minutos de las 5 de la tarde, como cada miércoles, en la columna de Nuevas Fronteras en el Manifiesto Argentino, nos invitamos a conversar, a debatir y a reflexionar. Estamos junto a Manuel Heil, mi nombre es Leonardo Bin. ¿Cómo estás, Manuel? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Por dónde empezamos, Manu? ¿Qué es lo que vamos...? Supongo es una continuidad de lo que venimos conversando. La semana pasada hablamos de los sentidos comunes, que no hay un sentido común y cómo interactúan ambos sentidos en común, valga la redundancia. Y hoy, ¿qué nos toca debatir? Y mira, está creciendo la expectativa respecto del cambio de gobierno, que muchos aspiramos que sea un cambio de época y que comience de verdad una época mucho más venturosa para quienes vivimos de nuestro trabajo, digamos. Entonces me parecía que el título de hoy podría resumirse en lo que viene, ¿no? ¿Qué es lo que pensamos que viene? ¿Qué es lo que esperamos que venga? Y sobre todo, ¿qué es lo que deberíamos prepararnos para hacer que venga, ¿no? Como hemos dicho muchas veces nosotros aquí en esta columna, pretendemos que se salga de esa especie de indiferencia o inacción o incluso esa espera de que otros hagan, ¿no? Nosotros proponemos todo el tiempo la participación y la acción. Cada uno construye su realidad y colectivamente cada uno tiene un papel que jugar para que construyamos una realidad a la que aspiramos todos. Entonces, ese sería el eje de hoy, ¿no? ¿Qué es lo que viene? ¿O qué estamos pensando que puede venir y qué podemos hacer frente a eso? ¿Cuál es nuestro papel frente a eso? Sí, ¿qué es lo que viene? O sea, es una pregunta que nos podemos hacer. Pero entre medio está todo este clima tan agitado en Latinoamérica. En Argentina tenemos una esperanza, como vos decís. Se suma Colombia con lo que pasó la semana pasada en este agite latinoamericano. Y entonces eso, ¿qué es lo que se viene? ¿Cuánto depende de nosotros? ¿Qué podemos hacer? Como vos bien decís, no podemos salirnos del contexto en el que estamos, y yo diría que incluso ese contexto va más allá de Latinoamérica, pero evidentemente Latinoamérica es una zona especialmente convulsionada, además de que nos toca mucho más de cerca. Hace unos días, en una charla que estábamos dando en un local de unos compañeros, decíamos, y creo que lo citamos en la columna anterior también, esto que había planteado el Papa Francisco en el Concilio de la Amazonía, que habló de la Tercera Guerra Mundial en cuotas. Y ese es el contexto en el que estamos. O sea, los capitales concentrados han llegado a tal nivel de apropiación del planeta donde ya no pueden parar. Ya no tienen ni siquiera frenos institucionales o democráticos, donde los tienen, hacen todo lo posible para asaltarnos, como pasó en Bolivia, o como antes habían hecho en Brasil, que sin llegar a un golpe de Estado militar, hicieron una especie de impeachment, un golpe de Estado institucional, con sus cómplices de siempre, que son los sectores digamos, ricos y poderosos de cada país, que funcionan como con complicidad con los grandes poderes internacionales. Y en ese avance desbocado, como que no les interesa llevarse puesto lo que sea. Las instituciones, la democracia, grandes sectores populares a los que condenan a la miseria extrema, a caerse del mundo prácticamente. Y en esa situación lo que está sucediendo en Latinoamérica ahora
es una reacción de los pueblos que por un motivo u otro se encuentran con que lo único que les queda es salir a enfrentar. Casi sin pensárselo, porque la mayoría son como reacciones espontáneas de los pueblos, aprendiendo sobre la marcha, encontrándose en un lugar que jamás pensaron que iban a estar, pero que se dan cuenta que no les queda otra, porque ya es una cuestión de supervivencia. Y entre medio de esa situación, que por donde lo mires está estallando, lo nuestro, este proceso en sentido contrario y de alguna manera, si querés, institucional, es como una especie de mosca en la leche, es como una situación especial, pero no podemos cometer el error de creer de que no nos toca todo lo que nos rodea, que no estamos expuestos a esa posibilidad. De hecho, una de las primeras cosas que yo diría que viene es una práctica golpista que ya se puso en marcha. O sea, ya empezó una tarea de empezar a limar la legitimidad de un gobierno que ni siquiera todavía asumió. Vos empezás a ver cómo una serie de movidas coordinadas empiezan a marcar la cancha, empiezan a generar advertencias, en algunos casos hasta amenazas, como ese videíto del campo que estuvo circulando hace unos días por las redes, donde empiezan a decir, aceptamos el veredicto de las urnas, pero les avisamos que no vamos a aceptar, qué sé yo, que nos suban impuestos, por ejemplo, cuando es inevitable, si vos querés empezar a recomponer este país, este tejido social, este sistema productivo que ha sido destruido totalmente, que les hagas pagar a los ricos, justamente a los que no quieren y te están avisando que a ellos no los podés tocar. Por todos lados hay advertencias de carácter coercitivo respecto de conmigo no, aquel famoso, cuando se trataba de la ley de educación sexual que decía con mi hijo no, bueno, se podría extender a con mi plata no, con mis privilegios no, con mis propiedades no, con mis derechos por encima de los demás no. Y entonces vos decís, si estamos frente a esta situación con un gobierno que después de hacer un desastre monumental, sí, ha creado un relato donde parece ser que se fueran prácticamente triunfantes. Es más, están organizando una especie de marcha, de concentración, de despedida, donde sus adeptos van a ir a aplaudirlo por lo maravilloso que ha sido su gobierno. Los medios concentrados siguen trabajando en ese sentido y también te advierten, con la prensa no. Evidentemente vamos a una colisión de dos modelos que sí o sí van a tener que confrontar. De este lado creo que hay una gran moderación, creo que hay una construcción bastante eficaz respecto de consensuar mayorías, de hacer adherir sectores políticos que no eran totalmente adeptos al gobierno, pero que no eran enemigos. En la política de dirigentes creo que se está trabajando bien. En la política de militantes, por ahora venimos trabajando bien, seguimos todos anhelando el construir y ayudar a que este gobierno tenga éxito y a que este modelo de país que queremos se empiece a plasmar. Ahora, a nivel de ciudadanos. A nivel de ciudadanos seguimos en un 50-40. A nivel de ciudadanos hay todavía una enorme cantidad de personas
manipuladas y engañadas y cargadas de bronca, de odios, de resentimientos, de prejuicios, muy expuestas a una manipulación de la prensa y de los mecanismos de comunicación de los poderosos, y ahí donde se juega el verdadero partido, como decíamos la otra vez. Manu, mirá, sí, trayendo, no quiero entrar en el mundo de los datos, pero cada tanto está bueno, porque por ahí nosotros hablamos más bien de intenciones, de sentido común, pero justo revisando acá un portal web de noticias, dice, un sondeo realizado por Proyección Consultores dio cuenta que el 74, casi el 75% de los encuestados en Provincia de Buenos Aires que votaron por Juntos por el Cambio están a favor de que las Fuerzas Armadas intervengan en crisis institucionales, y en contraposición el 90% de quienes votaron al Frente de Todes se oponen a la intervención militar. Ahí es como que, entrando en este mundo de datos, queda claro la cuestión del sentido común. Exacto. Y en esos dos sentidos común, que como decíamos la otra vez, eso significa que no hay un sentido común. Si hay dos sentidos comunes, no hay sentido común. Pero en algún momento tendremos que construir un sentido común que nos contenga a todos, porque no puede ser que vivamos en una especie de guerra permanente, en una especie de dos países que se superponen y que para que uno exista el otro tiene que casi desaparecer. Creo que ese trabajo es el que nos viene por delante. Ahí tenés lo central de lo que se viene como tarea. En este sentido, si lo llevamos a nosotros, a nuestro papel, a esta columna, a nuestro grupo, a nuestra propuesta, lo que vamos a intentar hacer es empezar a interpelar de manera personal. Vamos a tratar de dialogar, que nuestras conversaciones empiecen a ser puntuales, que sean diálogos, que sean dos conversando, nosotros y el otro. ¿Por qué digo esto? Porque creo que para salir de esa especie de incomunicación tácita que hay entre los dos modelos, entre los dos sentidos comunes, como decimos antes, necesitamos ir a situaciones mucho más concretas y prácticas, a hablar de territorios compartidos, como decías vos un día que estuviste con Luis en la columna. Y eso no lo podemos hacer en general. Eso lo tenemos que hacer hablando de cosas concretas, y para eso tenemos que interpelar individualmente. Entonces, decirle a ese, que no sé qué edad tiene, no sé a qué género pertenece, no sé si es pañuelo azul o pañuelo verde, no sé si está a favor de la intervención de las Fuerzas Armadas o no, pero decirle, por ejemplo, que viene una etapa histórica donde vamos a tener que decidir nuestro destino como nación. Y creo que ahí tenemos un territorio compartido. O sea, tanto para él como para mí, tanto para sus hijos como para los míos, o sus nietos o los míos, esta etapa que se abre va a decidir si vamos a tener un territorio en paz o no. Y creo que tanto a él como a mí nos interesa tener un territorio en paz. Creo que ahí tenemos un pequeño sentido común a compartir. Salvo que sea un desquiciado, no creo que nadie quiera vivir como viven en Siria o como viven en Irak, donde ya hicieron lo que están empezando a hacer en Latinoamérica los poderosos. Porque ese es el final de la grieta, y yo quiero decirle a ese o esa ciudadano /A que lo pensemos antes, que tenemos que hacer acuerdos para evitar llegar a ese lugar. Cuando lleguemos a ese lugar no hay vuelta. Cuando ya nos instalaron un enemigo, aunque sea inventado, que les permita a ellos meter ejércitos, a movilizar ejércitos, cuando les permite bombardear territorios, cuando les permiten expulsar gente con las armas, cuando llegamos ahí no hay vuelta. Y estamos en esta etapa histórica
a punto de decidir eso. Y creo que tanto él, ese ciudadana que me escucha, como nosotros, queremos un territorio en paz. Y tenemos que empezar a construir un sentido común que nos contenga, que nos permita discutir, disentir, incluso levantar la voz y enojarnos, pero incluyendo al otro. Y le pido a ese ciudadano o ciudadana indiferente que nos escuche, porque él es el que va a decidir después a quién le va a dar la razón, pero también tiene que participar en la construcción de ese territorio en paz. Yo le quisiera poner una idea, una situación imaginaria. Si estuvieras viviendo en Cuyo en el momento en que San Martín era el gobernador, o sea, donde se estaba definiendo, igual que ahora, el destino de los próximos siglos de Latinoamérica, ¿ibas a ser indiferente? Cuando San Martín gobernaba dando muestras de lo que él quería para nuestro pueblo, cuando hablaba de reforma agraria, cuando hablaba de la tierra para el que lo trabaja, cuando hablaba de la proporcionalidad de esfuerzo de acuerdo al poderío económico, y cuando hablaba de hacer todo el esfuerzo para construir un ejército y liberar Chile y Perú. En ese momento, ¿te ibas a quedar mirando Netflix? ¿O te ibas a quedar pegado a ver si River ganaba la Copa Libertadores? Yo no digo que eso no hay que hacerlo, yo lo hago. Ahora, no me puedo desentender de lo otro, de lo trascendente. Porque yo no puedo decir que amo a mi familia y ser indiferente a lo que va a definir el futuro país o mundo en el que va a vivir mi familia. Es incompatible. Entonces, cuando hablamos de eso con ese ciudadano o ciudadana, ¿vamos a estar a la altura de lo que la historia nos está pidiendo? Yo quiero que empecemos a hablar en esos términos. Y la próxima columna, nosotros vamos a terminar el 10 con esta columna, ¿no? Vamos a dejar descansar, digamos, y vamos a reorganizarnos para el trabajo que viene el próximo año, que va a ser justamente eso, la etapa histórica que va a definir por dónde sigue este país. ¿Cuál va a ser el territorio y las condiciones de ese territorio para desarrollarnos como pueblo? Y ahí es donde está la pregunta. ¿Seremos parte de la construcción o seremos un lastre? ¿Estaremos a la altura, como decíamos? ¿Nos estamos preparando para ser protagonistas de lo que nos está tocando? Bueno, de eso queremos interpelar y entender que lo que se está jugando no es secundario. No da lo mismo. No hay más que mirar de distintas ópticas que queden por fuera de la ilusión que nos crean los medios, correrse un poquito, salirse un poquito de esa especie de hipnosis colectiva donde nos meten y darte cuenta de cómo están trabajando, cómo están erosionando, por ejemplo, ya la figura del presidente electo. Vos fíjate, por ejemplo, ¿escuchás por algún lado cuando Alberto se define claramente sobre el tema del aborto? Aparecen las críticas de no entendemos por qué se quiere pelear con el Papa, ¿no? Por definirse a favor del aborto. O sea, que habla demasiado. Si habla de Bolivia, no sé por qué se quiere pelear con Trump. En otros casos que todavía no habla, como
quién va a ser el jefe de gabinete o quién va a ser el ministro de Economía. Entonces, nunca habla claro. O sea, cuando habla, ¿por qué habla? Cuando no habla, ¿por qué no habla? Cuando empieza a mostrarse toda la operación de justicia que había armado este gobierno trucha para perseguir opositores, la lectura es: ahora que viene este gobierno van a salir todos los corruptos a la calle. O sea, esa interpretación que lo hicieron durante estos 4 años ya están continuando, pero en el sentido de horadar la figura del próximo gobierno. Y en realidad lo que está pasando es que hay un presidente electo que se sale de la lógica de decir lo que quieren escuchar. Dice lo que piensa, lo dice honestamente, no especula, no anda viendo si cae bien o cae mal o qué dicen las encuestas, fundamenta, razona, se abre a la posibilidad de que haya otros que piensen diferente, es respetuoso, es moderado, pero dice lo que piensa. O sea, cuando de pronto tenemos a alguien que hace política en serio, lo que nunca debió dejar de ser la política, que es proponer un modelo, fundamentarlo y explicarlo lo más honestamente posible, no andar guardándose cartas en la manga, nos parece raro. Y eso que debería ser una fortaleza se convierte en una debilidad. Es increíble. Yo miraba el otro día en un artículo que salió en el página 12 y punteaba en ese artículo todas las cosas, todas las grietas que le van buscando a Alberto Fernández, ¿no? El que escribió a Liberty. Exactamente. Sí. Bueno, yo tomé, lo copié y tomé algunas, ¿no? Por ejemplo, dice: Alberto quiere regalar vaca muerta a la inversión extranjera. O sea, es una entrega de patria. Por otro lado, cuando se le planta al fondo, dice: Alberto complica las inversiones extranjeras porque se pelea con el fondo. O sea, ¿es un vendepatria o es un tipo que está defendiendo? Las dos cosas están mal. Por otro lado, Alberto está abriendo un frente innecesario contra los bancos y el campo, cuando dice que hay que cobrarles a los que realmente pueden pagar. Y por otro lado dice, critican, Alberto va a subir los impuestos a los sectores productivos. Las dos cosas están mal. O sea, si no cobra impuesto está mal, si cobra impuesto está mal. En realidad es como un permanente generar la sensación de que todo está mal, de que se vienen los corruptos. Bueno, y hay un 40% de compatriotas que o están de acuerdo con eso o están siendo manipulados. Bueno, sobre esos que están siendo manipulados tenemos que trabajar de tú a tú, dialogando, generando espacios de territorio compartido para que podamos hablar de cosas concretas y no de esta grieta ilusoria en los que nos han puesto uno de cada lado y donde nos estamos tirando sin entender por qué. Creo que eso es lo que se viene y creo que ahí es donde tenemos un enorme trabajo para realizar. Que a veces será trabajo de docencia, creo que a algunos nos corresponde y para eso tendremos que entender qué cosas tenemos que resignar. O sea, a ver, yo pienso que si lo miramos por el papel social en que cada uno hemos venido jugando, hay algunos que siempre pensamos que la política era una herramienta. Y tenemos en esa situación quizá la ventaja de no haber sido, como te digo, arrastrado por ese pragmatismo
cínico, perverso, mentiroso en lo que se convirtió la política. De alguna manera quedamos fuera de eso, y al quedar fuera de eso, obviamente fuimos excluidos, fuimos ninguneados. Ahora, tenemos la posibilidad de hacer docencia. ¿Qué tenemos que aprender o cambiar para poder hacer eso? Y dejar atrás nuestro resentimiento. Porque como fuimos ninguneados, muchos nos sale el dedito de ¿vieron? Y si te pones arriba de un púlpito con el dedito diciendo ¿vieron?, no estás haciendo docencia. Te estás convirtiendo en un energúmeno. Y cada uno tendremos que aprender en ese sentido. Hay algunos que llegaron a la política creyendo que era una carrera, como una carrera universitaria. Uh-huh. Yo tengo amigos y compañeros que yo les suelo decir, ustedes llegaron tarde a la política, cuando la política no era un servicio. Llegaron a la etapa en que parece que la política es una especie de una carrera para ganarse la vida. Bueno, esos compañeros no quieren decir que tengan que quedarse afuera, pero sí tendrán que entender que tienen que incorporarse a un proceso, que tienen que empezar a ver dónde son útiles en ese proceso y tienen que empezar a cumplir los mandatos generales, porque si siguen pensando que la política es una carrera para ganarse la vida, se van a convertir en corruptos. Y en este proceso tendremos que ser, como decíamos la otra vez, impecables, empezando por nosotros mismos y siguiendo por lo que le permitimos a los que están con nosotros. Entonces ahí hay otra cosa que habrá que entender. Los que entran a la política como una especie de demostrarle al padre que no eran tan estúpidos como les decía. Eso que quieren curar las heridas de niñez ganando poder. Bueno, a esos tipos habrá que decir primero que vayan al psicólogo, que no se puede hacer política solo para estar más arriba y sentirse el mejor de todos. O sea, todos tenemos algo que aprender y cambiar en este camino. Ni hablemos los que eran indiferentes a la política y pensaban que en realidad a ellos no les importa, no les toca, porque creo que si en estos 4 años no se dieron cuenta de que en realidad la política nos marca la vida a todos, bueno, es que directamente, no sé, le falta algo, le faltan algunos patitos, ¿no? Y esos tendrán que aprender, y son los que más tienen que aprender. Primero tienen que aprender que el sentido común, que les hace creer que su pequeña vidita es lo único que importa y que todo lo que hay alrededor no tiene nada que ver, lo primero que tienen que aprender es que están equivocados en eso. Y después empezar a leer lo que tienen alrededor. Empezar a entender, empezar a darse cuenta cómo vienen los vientos de ese alrededor y cuál es su papel, cómo tienen que poner las velas en esos vientos, cuándo tienen que arriar las velas y ponerse a remar. O sea, como pueblo tenemos un enorme aprendizaje por delante y me parece que cada uno tendrá que entender el papel que le toca. ¿Y qué es lo que tiene que cambiar y aprender? Lo que hemos hecho hasta ahora no sirvió. Evidentemente no sirvió. Y no estoy hablando solo de los que trabajaron para el otro modelo. Y esa es una de las primeras cosas que tenemos que trabajar hacia adentro de nuestro modelo. Nosotros somos parte complementaria de la otra propuesta. O sea, a nadie le hacen lo que no se deja hacer, lo suelo decir en el consultorio a título individual. Si a alguien le están haciendo algo que no quiere, tendrá que pensar qué está haciendo para facilitar que se lo hagan. Bueno, colectivamente también funciona. O sea, está claro que en este
país, quizás en el sur de América, pero sobre todo en Argentina, nos salió mal la manera que se organizó la forma de distribuir la tierra en el nacimiento de la nación. Ujú. Estados Unidos es lo que es porque decidieron darle la tierra a los pequeños colonos. Si vemos las películas del oeste, en general eran la lucha por la tierra entre los pequeños colonos, que tuvieron que hacer de esas pequeñas parcelas de tierra la manera de subsistir. Muchas veces peleándose entre ellos, pero siempre tratando de sacar la máxima rentabilidad. Acá se decidió darle grandes extensiones de tierra a los terratenientes. Eso marcó una historia. Allá hay una actitud de crecimiento, de desarrollo, de generar permanentemente cosas para que enriquezcan, y acá, con meter un montón de vacas adentro del campo, alcanzaba. Bueno, eso marcó. Ahora, ¿nos vamos a quedar quejándonos de que por qué no fuimos Norteamérica o Australia y terminamos siendo Argentina? ¿O vamos a hacer algo al respecto? Nosotros somos hijos de esa historia y de esos errores. Ahora, hoy somos los protagonistas de qué hacemos con esa historia. ¿Qué hicimos en su momento? Creó el peronismo, un modelo diferente de ese de los terratenientes. Un modelo que se enfrentaba a los terratenientes. Cuando lograba el gobierno, repartía, incentivaba la industria, la producción, trataba de generar un modelo de sustitución de importaciones, se iba generando la tensión, crecía la tensión hasta que se daba vuelta la torta. Venían los otros, desarmaban todo, abrían el mercado, bla, bla, bla. Bueno, así estamos hace 70 años. Evidentemente lo que hacen ellos no sirve, pero lo que hacíamos nosotros tampoco. Y ya no da más ida y vuelta. Ahora llegamos a tocar fondo. Ujú. Ahora, o realmente construimos un territorio de paz, donde habrá algunos tipos a los que habrá que aislar y controlar seriamente. A ver, no estoy hablando de paz y amor. Va a haber algunos tipos, hay que decir en negro, las cosas acá son así, como cuando Evo le dijo a las petroleras, ustedes pueden seguir extrayendo petróleo y gas, pero antes se llevaban el 80 y ahora me dejan el 80. Y se quedaron. Bueno, acá a algunos sectores habrá que marcarles la cancha y decir, vos querés seguir acá, las reglas son así. Hay que tener criterio. Para eso tenemos que tener criterio y tener un 60% de la población totalmente de acuerdo Claro. con eso. Y después discutirse si distribuye más, distribuye menos, si lo aplicamos acá, lo aplicamos allá. Esa es la democracia. Pero que el marco central, donde ese 60-70% de población nos reconozcamos compatriotas, es imprescindible construirlo. Donde haya cosas de donde no volvemos. Donde tengamos absolutamente claro que exportar una tonelada de soja te deja $300 y exportar una tonelada de un reactor nuclear te deja millones de dólares. Y en esa diferencia está un país rico o un país miserable. Que exportar, hagámoslo más chico si querés, menos ambicioso. Que exportar una tonelada de trigo te deja, no sé, $200 y exportar una tonelada de fideos te deja $5.000. O sea, y en esa diferencia hay gente trabajando, hay industria, hay comercio, hay desarrollo, hay estudio, hay ciencia, hay tecnología. En eso tenemos que estar de acuerdo el 70-80% de la población. Nunca más tenemos que volver para atrás. Nunca más puede venir un zángano como Macri a destruir todo, a abrir las puertas para que nos vendan cualquier cosa, a pedir créditos
y que no sepamos dónde está. O sea, 110.000 millones de dólares que no tenemos idea de dónde fueron y las debemos nosotros. Eso es posible porque ni ellos, los que estaban confundidos y se dejaron arrastrar, ni nosotros supimos evitarlo. Y yo elijo empezar por mi parte de responsabilidad. ¿Qué tengo que aprender yo para cambiar esto? No me puedo quedar pidiendo que cambien ellos. Eso es lo que viene, y me parece que en eso nos tenemos que meter y entretener el resto de nuestras vidas. Ahora, Manu, hay mucho que aprender por varios lados, pero hay algo que no se negocia y es la sensibilidad. Y resulta en esto que decís de hacer pedagogía, hay que hacer hasta pedagogía de la sensibilidad. Yo no diría hasta, yo diría desde la pedagogía de la sensibilidad hacer lo otro. Porque quizás eso es una de las primeras partes que nos faltó. Porque cuando hicimos política de manera solamente racional o intelectual, es cuando empieza a desviarse desde los intereses, de la manipulación, y te vas perdiendo. Vos sabés que yo vengo de la política de los 70. Y si bien no lo reconocíamos conscientemente, yo me doy cuenta que lo que cambió es que nosotros nos metíamos a la política desde el corazón, después preparábamos la cabeza. O sea, la persona que se metía a la política en ese momento se metía por sensibilidad. Después de la dictadura y después de la derrota que nos infligió la dictadura y todo lo que vino después con el neoliberalismo, la globalización, se empezó a generar eso de la política, que es la que yo digo, la política profesional. Los que entran a la política como si fuera una carrera universitaria, entran para ganarse la vida. Esos entraron desde la cabeza. Es como el tipo que decide si va a estudiar ingeniería o va a estudiar medicina, lo está pensando más desde la cabeza. Bueno, nosotros entrábamos a la política desde el corazón aunque no nos diéramos cuenta. Eso hay que recuperarlo. Porque la política es un servicio, la política es una herramienta para mejorar las condiciones de todo. Es más, personalmente, no sé si lo van a aceptar muchos compañeros, yo creo que en algún momento en esas reformas de fondo que habría que hacer, habría que proponer no el tema de que no se pueda reelegir a un presidente más de 2 mandatos. En algún momento, si esto fuera por el lado de lo que yo creo, en algún momento una persona que entrara en cualquier cargo, así sea un concejal, debería volver a su trabajo. Debería desaparecer la idea del político como tarea profesional para siempre. O sea, es inaceptable un Pichetto, por ejemplo, que jamás trabajó en nada más que de político. Yo creo que habría que volver, pero bueno, estamos hablando ya de cosas muy utópicas frente a las enormes urgencias que tenemos ahora. Pero sí está bueno charlarlo para pensar en el rumbo, ¿no? Para pensar hacia dónde, hacia qué modelo de sociedad. O sea, deberíamos ir hacia, como vos decís, que lo esencial sea la sensibilidad. Y que nos diferenciemos después por ideas, pero que la sensibilidad sea común. Que el otro me vuelva a doler como dolía, como naturalmente me debería doler. No puede ser que haya gente... yo miraba en estos días en Bolivia, en esos lugares como en la Media Luna, en la Zona Blanca, cómo hubo gente común que se sintió habilitada para apalear a una mujer sola porque era colla, o a perseguir personas simplemente porque tienen la piel distinta. O sea, ni siquiera los conocían. O sea, se instaló el odio racial. O sea, ¿hacia dónde estamos yendo?
Yo le quiero decir, volviendo a esta interpelación personal, ¿realmente querés vivir en un mundo donde la gente parta desde el odio en la relación con el otro? Donde pase a ser natural el maltratar a alguien simplemente porque es distinto a mí? Pregúntatelo. ¿Realmente ese es el mundo que querés para vos y tus hijos? Y yo creo que esa es la conversación que tenemos que tener. Y después pasar a lo otro. Después pasar a ver si invertimos acá o invertimos allá. Si distribuimos de una forma o de otra. Si exigimos tales impuestos o no. Esas son discusiones políticas. Pero tenemos que crear primero ese territorio común. Bien, Manu, ¿cuándo te podemos escuchar de nuevo, ver de nuevo en alguna de estas charlas que están organizando ahí en el... Todos los sábados a partir de ahora, desde las 18 horas, en el local de los compañeros de Conciencia y Participación, que es en Villegas 856. 856, invitamos a la gente, hay otros compañeros exponiendo. Este sábado hay un compañero que nos pidió que lo acompañemos en su charla, así que ahí vamos a estar participando, pero después hay muchas propuestas muy interesantes y como dice, como se llama el ciclo, es, ¿cómo era? Por el nuevo contrato social, ¿no? Por el nuevo contrato social, o sea, construyendo ese territorio común del que hablamos nosotros. Todas las charlas van en ese sentido y van a ser interesantes. Y bueno, nosotros seguiremos en la columna el miércoles que viene, no estaré yo, pero habrá otros. Y el 10 tenía pensado que, no el 10, no sé cuándo es el miércoles. Sí, el segundo miércoles de diciembre. Segundo miércoles de diciembre, cuando ya esté asumido el otro gobierno, me parecía interesante hacer la última columna del año, haciendo un pequeño balance de lo que ha sido este año bastante movidito. Bien. Bueno, gracias, Manu. Gracias a vos y a los oyentes. Seguimos, les dejamos en compañía de buena música y sigan acá en sintonía de Radio Mural 91.1. Pueden encontrar todo el material de Nuevas Fronteras en el Manifiesto Argentino, en las redes sociales, en Facebook como Nuevas Fronteras Organización Ciudadana. Seguimos con buena música. Para ser fruto, raíz y sombra, vencer el miedo creciendo alto y aflorar. Mira tu centro, abre los ojos, siente el viento, eres flor.